Y en otros temas, ¿sabe usted que la Ciudad de México es la urbe con más obras de teatro en el mundo? Pues esta noche nos acompañan Ingrid Leto y Eduardo Salamanca. Ellos son productores de Mutis Teatro y Espectáculos para platicarnos los detalles de la convocatoria de talentos emergentes que tienen ya abierta y también para invitarnos a show de estandoperos Amiga, Date Cuenta, que se presenta el jueves a las 9 de la noche en el 77 Centro Cultural Autogestivo, que está ubicado allá en Abraham González número 77, en la Colonia Juárez. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues vamos a empezar con el show de stand-up, ¿te parece? Vamos a ver. Feli, amiga, date cuenta, pero nunca se dan cuenta. En el stand-up sí lo van a hacer. Exactamente. Sí, es la promesa. Prácticamente esa es la ironía de la obra, ¿no? El texto Amiga, date cuenta, o la frase Amiga, date cuenta, es precisamente como una forma irónica de decirle a tu amiga, oye, de verdad, date cuenta del error que estás cometiendo, ¿no? Y bueno, nosotros venimos aquí a invitarlos a esta obra, que ustedes la conozcan. Y bueno, la ventaja que tenemos el día de hoy es que traemos pases dobles para que, bueno, vengan a conocerla y se diviertan con nosotros, que conozcan a nuestro elenco. La verdad es que son chicos súper talentosos, los textos son completamente originales, ellos los escribieron, son situaciones de su propia vida que quieren dar a conocer y que, bueno, ya sea para que ustedes se vayan a reír con ellos o de ellos, como ustedes prefieran. O de nosotros, ¿no, Feli? Pues sí, para sentirnos Sí, un así poquito es. identificados, ¿no? Seguramente a más de una nos ha pasado. Sí, así es. Y de hecho sí, o sea, la idea de esto es que prácticamente la gente se sienta identificada en cierto momento, ¿no? Con los textos, ¿no? Que digan, ay, eso me ha pasado a mí también, ¿no? Entonces, Y que se den cuenta. Y que se den cuenta, exactamente, así es. Y bueno, pues sí, y eso por Amiga, date cuenta. Y pasando al otro tema, que es lo que nos encantaría dar énfasis, es que, bueno, nosotros venimos con la idea de invitar a todos los talentos aquí en la Ciudad de México, pues a que lleven a cabo algún proyecto que tengan ya sea escrito o ya sea en obra de teatro, ya sea que a lo mejor sea un individuo o ya un grupo como tal que quiera pues llevar a cabo un proyecto como este que estamos presentando el día de hoy. Y bueno, nosotros lo estamos sometiendo a revisión para ver si lo podemos llevar a cabo ya como un proyecto real. Y vaya, una gran oportunidad para todos los jóvenes, Eduardo, porque sin duda la ciudad tiene mucho talento y lo vemos en las calles, los vemos en las plazas, mostrando todo lo que ellos saben, pero qué mejor oportunidad que tener a los maestros ahí en la mano para que puedan revisar el trabajo que están desarrollando. Platícanos cómo se pueden acercar. Pues tenemos nosotros el medio de contacto que son las redes sociales, nuestro correo electrónico, en donde vamos a estar recibiendo las carpetas, las propuestas. Queremos conocerlas porque, como ya bien dijiste, talento hay y sobra. A veces no tenemos la oportunidad de conocerlo, no podemos acceder a él. Aquí lo que queremos es rescatar precisamente ese talento y llevarlo a compartir con el público, porque está ahí esperando muchas veces a ser encontrado. Nos hemos nosotros como desde hace mucho tiempo decimos, ¿por qué no encontramos una oportunidad, ¿no? A veces tenemos como la idea, el proyecto, y ahí se queda. Aquí queremos que pase a otro nivel, queremos que se haga realidad, queremos compartirlo con la sociedad, queremos aportar precisamente a esta área cultural que de repente decimos es que está descuidada. Sí, pero también como público, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Como productores queremos enfatizar en la diversidad sexual, por ejemplo, queremos una equidad de género, queremos ir más allá de un simple show, queremos ir a tocar corazones, queremos ir a tocar mentes, queremos ir a que la gente también tenga un momento no solo de diversión, sino de aprendizaje. Pues el teatro mismo no es un reflejo de la vida humana. Si queremos conocer lo que sucedió en una época de la historia, más que en los libros de historia, las obras que se escribieron en aquel entonces. Ingrid, ¿cuáles son los requisitos para participar en esta convocatoria? ¿Quiénes pueden y qué deben llevar? Muy bien, prácticamente nosotros estamos recibiendo carpeta. De hecho, aquí nosotros les mandamos toda la información, título del proyecto, la temática, el género y también, bueno, básicamente lo ideal es que la obra dure de 1 hora a 1 hora y media aproximadamente y que sí sea un texto original. 100% original para que, bueno, no haya... ¿Adaptaciones sobre textos de teatro clásico o algo así reciben, aceptan? Puede ser,
Sí, pero preferentemente que sean 100% originales. Que salga de ellos y toda esa creatividad, Exactamente. explotarla. Vemos ahí sus redes sociales, platíquenos cuáles son para que todos aquellos interesados consulten la convocatoria, que no se les vaya a pasar ningún detalle y los hagan regresar porque no llevan el papel completo. Sí, así es. Bueno, en Facebook nos encontramos como Mutis Teatro y Espectáculos y en Twitter e Instagram estamos como Mutis Teatro, tal cual. Las carpetas las recibimos en nuestro correo, es mutisespectáculos@gmail.com y bueno, ahí estamos recibiendo todo el material hasta el 31 de diciembre. Todavía de este tienen año. tiempo. Así Bueno, es. y el jueves nos vamos a ver a Amiga Date Cuenta. Recuérdenos rápidamente la hora y el lugar. Claro que sí, a las 9 de la noche en el Cultural 77. Ajá, Abraham González, número 77. 10 pases dobles para este jueves tenemos disponibles y 10 para el próximo. Nos escriben en nuestras redes sociales para solicitarlas. Perfecto. Ahí está la invitación. Gracias Muchas a ambos. gracias. Muchas Sí, gracias a por nada, ustedes. hasta-